Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. Soy Rosa María Vargas y tengo el honor de presentaros esta tarde a Sergio Marina. A Sergio Marina y a su libro Vivir sin sufrimiento. Bueno, yo os voy a contar brevemente, bueno, digo brevemente y luego cuando me dejan el micro, os voy a contar el currículum de Sergio. Pero al ser poetisa no voy a hacer el currículum que dice aquí, que es muy amplio y dilatado porque es doctor en ciencias para la educación, es mil cosas. Eso lo contará él luego. No lo vas a contar, pues lo leéis en el contra, en la solapa. Yo sí os quiero presentar a un Sergio desde mi sentir y desde el corazón. Pues en su currículum, Sergio es una persona honesta, una persona siempre en evolución, una persona sincera, alegre, conectado con la vida y en este momento con todos vosotros. Y claro, una persona así solo puede hacer un libro como este. Cuando yo recibí el libro que Sergio me ofreció, dos cosas. La posibilidad de poner un poema mío, que luego os lo dedicaré a todos, dentro del libro. No he dicho que Sergio es una persona también súper generosa. Él dice que es un autor novel, realmente sí, porque es el primer libro que escribe, pero bueno, es un sabio, es un sabio. Es un sabio que conecta, además, con la sabiduría de todos los tiempos. ¿Y qué contiene este libro? Pues este libro contiene un montón de cosas. O sea, yo ya lo he definido desde el principio cuando lo leí y conecté con el libro y con todo lo que explica. Lo definí como un libro con alma, un libro que tiene alma propia y que tiene un montón de invitaciones para llegar a ese vivir sin sufrimiento. Se puede, se puede. Entonces, cuando acabé de leerlo, le dije a Sergio que era un libro poético. ¿Y por qué poético? No, está escrito en prosa y nos da una serie de recetas del alma para ver cuál nos encaja más y a ver qué nos resuena. Porque el libro es de una completitud exagerada. Toca muchísimos temas y a cada uno le resuena una cosa. Resuena, nos viene a recordar lo que ya sabemos, lo teníamos olvidado. Entonces es un recetario para el alma, de verdad. ¿Qué experiencia os puedo explicar que me ha producido el leer este libro? Y el otro día además me entero hablando con un psicólogo, que hoy te vas a enterar tú también. ¿Recuerdas que en la otra presentación dije, yo el libro lo dejé de cabecera mientras lo estaba leyendo, pero un día lo puse debajo de la almohada? Y entonces el otro día un psicólogo en la radio nos dijo, es que eso es una técnica que, o sea, poner el libro muy cerca mientras duermes parece de locura, pero bueno, es igual. Yo lo he experimentado y no es. Es una técnica que se llama no sé qué. O sea que realmente vais a encontrar un montón de cosas aquí dentro. ¿Para qué? Con el único fin de vivir sin sufrimiento. El dolor llega. El dolor llega y eso lo sabemos todos, por H, por B o por C, y porque nos pasan cosas en esta existencia. Ahora, al dolor le aporta sufrimiento y es tremendo. De eso ya se encargará él de hablarnos, porque luego nos va a dar una charla donde vais a poder ver lo que él plantea. Sergio es una persona, además,
Cuando he dicho evolucionado es porque siempre está en constante crecimiento, mirando a ver qué nos puede sugerir, qué puede primero experimentar él para luego, ¿es así, Sergio?, entregarlo al mundo. Y es muy generoso el libro que ha hecho, aparte que es un libro precioso, por el formato, por cómo lo ha montado Sirio. Y luego es un libro que tiene un contenido maravilloso. Habla de alimentación, habla de alma, habla de técnicas, habla de... Bueno, ya nos vas a contar de qué más hablas. ¿Qué se me podría descuidar? Pues, no sé, el poema... para que luego dejaros espacio porque es muy interesante lo que cuenta Sergio. De verdad, muy agradecidos de que estéis aquí. Y el poema que podéis encontrar en el libro y que él eligió, de palabras de estrellas eternas, es Camino Arcoíris. Y dice así: tenemos un camino arcoíris, tenemos una larga vereda, besamos los montes con los labios, sembramos con alas esta tierra. Tocamos el cielo con las manos, dejamos a nuestro paso firmes huellas, unimos con fuerzas nuestras miradas, paradigmas de eterna belleza. Caminamos por un camino arcoíris que está plagadito de estrellas, regado por mares bravíos, escombrado de hojas secas. En vuelo 2 ángeles hoy se unen para recrear la nueva tierra, para que este nuestro camino arcoíris se llene de luz, de la luz que hoy desprendéis todos, mis dulces, mis cercanas, mis amadas estrellas. Tenemos un camino arcoíris para vivir tú y yo con el corazón allá en las altas esferas, trayendo con nuestro bendito amor pedacitos de cielo a la tierra. Pues esto es lo que nos trae Sergio y sin más ya pasamos, no, sí, se me olvida algo muy importante. El prólogo del libro es de nuestro común amigo Emilio Carrillo, al que le damos desde aquí las gracias. De hecho, yo creo que esa tercera silla que había ahí era como muy... Ya estaba. Bueno, pues es un prólogo delicioso y el libro es bellísimo. Sin más, ya dejo a Sergio. No sé si me escucháis bien. ¿Sí? Igual estoy un ratito aquí sentado y mi tendencia siempre es levantarme, pero bueno, me lo permitiréis que empiece de esta forma. Bueno, en primer lugar, os quisiera dar las gracias de todo corazón a todos los presentes. Muchísimas gracias. Permitirme también que pueda mostrar mi agradecimiento y pueda también mostrar, no sé si la dedicatoria, si también me lo permitís. El pasado día 15 de este mes nació mi primera hija, llamada Alma. Nació en casa, en un parto precioso, natural, como los de antaño, como los que siempre se han hecho, ¿verdad? Y pues era la pequeña intención que queríamos o quería poner, pues dedicarle también este pedacito de vuestro tiempo, también de mi presencia, en honor de la mamá, Virginia, y también de Alma. Dicho lo cual, pues también quería dar las gracias, por supuesto, a Rosa María. Rosa María es una gran escritora y una bella poetisa. Supongo que ya habréis leído, habéis tenido la oportunidad de poder leer sus obras, que son de una profunda belleza. Pero lo más importante que tiene Rosa es su enorme generosidad, su enorme compasión hacia todos los seres, y lo digo con la boca bien grande porque sé lo que estoy diciendo, y es una persona que es bondadosa y generosa, y ha deseado y ha sentido desde el corazón, como se deberían de hacer las cosas, pues acompañarme en este camino
en el que vosotros y yo andamos, ¿verdad? Un camino de retorno a casa, como yo siempre digo. También permitirme, y uniéndome a los agradecimientos también, darle las gracias a la Casa del Libro por haber cedido sus bellas instalaciones y, como no, también a la editorial Sirio, que ha hecho una edición pues con mucho cariño y con mucho amor también. Y bueno, pues vamos a compartir, si os parece, esto que ha nacido, porque es un nacimiento también, vivir sin sufrimiento. Si os pudiera definir en una sola palabra lo que es vivir sin sufrimiento, utilizaría la palabra recuerdo. Recuerdo, sabéis bien que es una palabra bien hermosa. Recordar viene del latín, recordis. ¿Y sabéis qué significa? Significa volver al corazón. Siento en mi interior, y así cuando me enfrasqué en escribir este libro y en esta temática en concreto, en el sufrimiento, porque no podemos, o al menos así lo siento yo, escribir algo que uno no haya vivido con sus propias carnes, ¿verdad? Al final, lo que vale, o al menos así lo percibo yo, la espiritualidad se tiene que palpar en nuestro día a día. Se le acercaron a Buda un grupo de jóvenes preguntando si realmente todas las enseñanzas que habían en ese momento y la gran cantidad de maestros, ¿cuáles eran las enseñanzas a las que debían creer? Siddhartha, como siempre hacía, los miraba fijamente, guardaba silencio y contestaba en el momento adecuado, no de esa forma a veces tan impulsiva que lo hacemos habitualmente. Él le contestó muy claro y muy sencillo y les dijo que al final todas esas enseñanzas, todos esos maestros, al final no debían de creerse absolutamente en nada de lo que recibían, incluido a él mismo, les decía, y que debían utilizar el pensamiento crítico, la inteligencia y sobre todo que lo más importante era llevarlo a la práctica, llevarlo a la experiencia. Y si esas enseñanzas de esos grandes maestros o de esas filosofías de vida cesaban el sufrimiento, pues que la pudieran poner en práctica, ¿verdad? Por tanto, yo os invito a que todo lo que podáis, pues os resuene, mejor dicho, de lo que hay en este libro o de lo que vamos a compartir, que lo llevéis a la experiencia y ser vosotros mismos, a través de vuestra experiencia directa, si ese sufrimiento cesa. Por tanto, ese será el camino. Y eso es lo que Buda siempre compartía. Si consigues cesar el sufrimiento, sigue en ese mismo camino. Os hablaba de la palabra recordar. Siento en mi corazón y en línea como los grandes maestros nos han ofrecido y nos han dejado como legado. Pongo el caso de ese gran iniciado que fue Platón. Seguramente habréis leído grandes de sus obras. Él hablaba siempre de que el recuerdo simplemente es una reminiscencia del alma. Todo lo que vamos a compartir, todo lo que vais a leer en este libro, vosotros ya lo sabéis. Vosotros ya lo sabéis. Yo os lo digo honestamente, no lo digo como un cumplido o para ponerme alguna medalla en absoluto. Simplemente es un recuerdo de lo que vuestra alma, seguramente en otras encarnaciones, ya reconoce. Por tanto, es curioso y seguramente en vuestro día a día os habrá pasado cuando leéis alguna cosa, cuando escucháis. Rápido hay un sentimiento difícil de describir a veces, cuando uno percibe que eso ya lo ha vivido o yo lo ha experimentado, ¿verdad? Por tanto, me uno a ese recuerdo, a ese volver al corazón. Por tanto, vivir sin sufrimiento simplemente es un bello recuerdo. Es un recuerdo para recuperar nuestra verdadera identidad. Y así, al menos, ha sido escrito desde el corazón y, sobre todo, atendiendo a dos pilares fundamentales que me parecen importantes a la hora de poderlo compartir. El primer punto fundamental, y no quisiera pasar por alto, al menos si me permitís, al respeto y sobre todo mi reverencia a todos esos grandes seres humanos de todas las épocas,
hombres, mujeres, de todas las épocas, de todas las corrientes espirituales, también filosóficas y, cómo no, también desde la ciencia, que han mostrado el camino, nos han dado una guía, nos han prestado un mapa. Con su enorme generosidad, con su enorme compasión, han permitido que la llama de la sabiduría siga estando viva. Y eso creo que es honrarlo, es reconocerlo. Y creo que en el libro trato de dejar siempre claro que esa sabiduría de esos grandes maestros que ya lo han compartido, no nos olvidemos que hemos tenido la gran suerte, si me permitís la palabra, que ya nos han dado la guía, nos han mostrado cuáles pueden ser las pautas y cuáles pueden ser las líneas para vivir sin sufrimiento. Y creo que eso es lícito que lo podamos expresar, ¿verdad? A veces en un mundo, entre comillas, espiritual, en el que nos apropiamos de ciertas teorías, de ciertos contenidos, y obviamos que estos seres, a través de su ejemplo, a través de su silencio y a través de su propia experiencia, nos han regalado a la humanidad un legado muy, muy importante. Por tanto, esa sabiduría antigua, esa sabiduría perenne, que no olvidéis jamás que es una sabiduría que mora en vosotros, en vuestros corazones, en vuestras almas, igual que la mía, también está viva. Y por tanto todavía guarda más relación con ese recordar del que os estaba hablando. Por tanto, en el libro un pilar fundamental es respetar y honrar esa sabiduría antigua. ¿Qué nos han dicho los grandes maestros sobre el sufrimiento? El segundo pilar, que me parecía importante, es trasladar toda esa espiritualidad a nuestro día a día. Finalmente, y si somos honestos con nosotros mismos, es lo único que vale, ¿verdad? En términos de sufrimiento, ¿en tu vida existe el sufrimiento? Creo que es una pregunta que uno se puede hacer a sí mismo. Cierras los ojos, ¿en mi vida está presente el sufrimiento? ¿Tu día a día hay dolor? Bien decía Buda aquello de que el dolor era comprensible e incluso inevitable. Él decía inevitable, pero el sufrimiento lo marcó muy bien. Era opcional, ¿verdad? Por tanto, es en tu día a día donde tenemos la prueba de verdad. Si realmente nuestra vida está marcada por el sufrimiento, realmente vivimos. Porque vivir y sufrir no son compatibles. Si vives, vives. Y vives desde la unidad. Vives desde el ser. Y si estás sufriendo, es una clara señal de que estás viviendo desde la dualidad. Y veremos de qué manera o de qué forma, cuando vivimos desde la dualidad, cómo nos afecta en nuestro día a día. Por tanto, el libro ha intentado, sobre todo, recoger ejemplos, recoger prácticas, si me permitís, que se pueden incorporar desde el primer día. Todo es espiritual. Permitirme que también os diga, no hay nada en la existencia que no pueda ser espiritual. No podemos decir esto sí, esto no, si no entraríamos otra vez en el juego de la mente, en el juego de la mente concreta, lo que es bueno, lo que es malo, lo que me gusta, lo que no me gusta. No hay nada en la existencia, como decía Blavatsky, ni en un último átomo del universo tiene esa chispa divina. Por tanto, todo es espiritual. Y el único trabajo que debemos hacer como seres humanos es integrar esas polaridades, sobre todo aquellas polaridades que a veces menos nos gustan, ¿verdad? El dolor. Recordar que para que haya dolor o para que exista el dolor, también tiene que haber otro polo opuesto. En este caso es el placer, ¿verdad? Siempre van de la mano, placer y dolor. Cada vez que te polarizas al placer y llegue el dolor a tu vida, sufrirás. Por tanto, el trabajo está en integrar siempre los dos polos, que son dos caras, no olvidéis, de la misma moneda.
Por tanto, esos son un poco los dos pilares que sí he intentado plasmar en el libro: el trabajo, el respeto a la sabiduría profunda y antigua, y sobre todo la espiritualidad en nuestro día a día, poderlo llevar, ese cielo a la tierra, nunca mejor dicho. Fijaros que el sufrimiento ha estado presente en todas las corrientes espirituales, en todas, absolutamente todas. No quisiera dejarme ninguna, pero sí que en especial, sobre todo en la mística occidental y sobre todo en la cultura oriental. Sabéis que Siddhartha Gautama, por ejemplo, en su segunda etapa de encarnación, en su primera etapa sabéis que fue príncipe, que le sirvió, por cierto, para dedicarse en vida al trabajo del sufrimiento. Su obra es únicamente centrada en el sufrimiento humano. Y nos dio las claves, nos dio en ese bello primer sermón en el Parque de los Ciervos de Benarés, nos habló de las 4 nobles verdades, ¿os acordáis? Y nos habló en esa primera noble verdad, nos dejó explícitamente y expresó que el sufrimiento existe. El sufrimiento existe. Nos expresó también que el sufrimiento, las causas del sufrimiento, eran el deseo y el apego. Finalmente, en esa tercera noble verdad nos decía que podemos extinguir el sufrimiento. Se puede extinguir, por supuesto, erradicando sus causas. Y finalmente tuvo la enorme compasión hacia la humanidad de formular aquel noble camino óctuple que nos permitía, siguiendo unas indicaciones, poder trascender el sufrimiento. Trascender el sufrimiento, el verbo trascender es un verbo bello también, viene del latín transcendere, del prefijo trans. Significa pasar de un sitio a otro, de un lugar a otro. Si estamos sufriendo, tendremos que cruzar la orilla, ¿verdad?, a otro estado. ¿Os imagináis a qué estado deberemos acudir para cesar el sufrimiento? Os lo voy a dejar para que lo penséis. Desgraciadamente, en el mundo occidental, cuando hablamos de sufrimiento, abarcamos el sufrimiento desde las consecuencias. No nos paramos a pensar cuáles son las causas profundas del sufrimiento humano. Tratamos de anestesiar nuestro sufrimiento a través del placer, a través del bienestar, a través de los deseos y a través de los apegos. Seguro que habéis podido vivenciar en alguna etapa de dolor y, por supuesto, también de sufrimiento. Tratamos a veces de paliarlo, pues comprando alguna cosa, estando en alguna compañía, compartiendo alguna cosa con algún compañero, con algún amigo, con alguna amiga, ¿verdad? Tratamos de proyectar algún deseo, algo que en ese momento sientes que necesitas y no tienes. En definitiva, todos esos movimientos que son de la mente, de una mente concreta, que seguramente luego hablaremos, de una mente parlanchina, esa mente se proyecta hacia un futuro incierto, falso, que no existe, y trata de buscar soluciones que lo único que generan es más sufrimiento. Y lo digo bien alto. Todos esos remedios que utilizamos, externos, lo único que hacen es avivar más las llamas del sufrimiento humano, sin excepción, sea el que sea. La compañía de un ser querido, que es lo más precioso, ¿verdad? Algo material, cualquier elemento, lo que genera es sufrimiento. Digo en el libro, me detallo, sobre todo en la primera parte del libro, en explicar cuál es la naturaleza del sufrimiento humano. Y me dedico los primeros capítulos a observar cuáles son los movimientos que el pequeño yo, ese pequeño yo egoico, trata de utilizar para camuflarse, para aliviar nuestro propio sufrimiento. La mal llamada felicidad,
de esa llamada felicidad que la hemos, si me permitís la expresión, pisoteado por completo, sobre todo aquí en Occidente, una felicidad que le tendríamos que etiquetar como bienestar, porque ningún elemento que tenga que ver con lo externo, insisto, puede aportar felicidad. No os engañéis, os lo digo de verdad. Nada que venga del exterior jamás te dará felicidad. Lo único que te aportará es sufrimiento. Y eso fue uno de los grandes también mensajes de los grandes maestros. La felicidad es inherente, es propia, es algo que no responde a nada ni a nadie. Es una felicidad incausada. Por tanto, es importante que comprendamos que la naturaleza del sufrimiento responde, si pudiera deciros y recoger todas esas tradiciones, empezaría por una. Es el denominador común de todas ellas. ¿Sabéis cuál es la causa del sufrimiento? Os lo diré en sánscrito y luego os lo diré en castellano. Avidya. ¿Os suena? Avidya, en el ámbito del hinduismo, también de la ciencia, del yoga, avidya es ignorancia. Esa es la primera causa del sufrimiento más importante del ser humano y de la que nos han compartido todos los grandes seres. Esa ignorancia, me estaréis preguntando, si tiene que ver con algo intelectual, si tiene que ver con no saber algún idioma, si tiene que ver con no haber estudiado alguna profesión. Permitidme que os diga que no estoy hablando de esa ignorancia. Ignorancia tiene que ver con el olvido. Ignorancia tiene que ver con que te has creído algo que no eres. Te has olvidado por completo de quién eres. Vives en un estado de amnesia profunda. Y lo más importante es que no te has dado cuenta. Por eso es la primera causa de sufrimiento. Ignorancia, olvido de lo que eres, de quién eres verdaderamente. Fijaros que en esa primera causa de sufrimiento nos hemos olvidado de quiénes somos de verdad. Se une una segunda causa que va muy unida a esta primera causa y fundamental del sufrimiento, que es el olvido de lo que somos verdaderamente. Y también os la voy a decir en sánscrito. Se llama asmita. Asmita significa la identificación a lo que no eres. Si hablábamos de que la primera causa de sufrimiento es el olvido, la ignorancia de lo que somos, al olvidarnos de quiénes somos, nos identificamos con lo que no somos. ¿Verdad? Esa es asmita. Identificación al pequeño yo. Identificación al personaje. Identificación al pensamiento. Identificación a vuestras emociones. Identificación a nuestro cuerpo físico. ¿Os suena? Fijaros que en esa identificación, a ese aferramiento de lo que no somos, se deriva en cascada muchas otras causas de sufrimiento. Si entendemos que nos hemos convertido en un pensamiento, en una idea de lo que somos, yo como Sergio Marina, por eso antes, como bien amablemente decía Rosa, y hablaba de mi personaje, me hablaba una parte del currículum, para mí eso forma parte de mi personaje, no me interesa, eso es la carcasa, eso no me interesa en absoluto, si es uno, si son dos, si son tres, si tengo, si no tengo, eso para mí no tiene importancia. Esa es la identificación a lo que os decía, a lo que no somos, a esos vehículos de conciencia que luego trataré de desplegaros, que son importantes cuidarlos, que son importantes trabajarlos y respetarlos y honrarlos, pero teniendo claro que no somos eso. No somos eso, insisto. Por tanto, cuando tenemos claro estos dos movimientos,
salir del olvido, conociéndonos verdaderamente, empezamos a encontrar la luz. Una luz que debo deciros que no está ni en el Everest, ni está en el Tíbet, tampoco está en los Himalayas, tampoco está en ningún curso, tampoco está aquí presente en Sergio Marín a través de este libro. No está la salida ahí. ¿Sabéis dónde está la salida a vuestro sufrimiento? ¿Sabéis dónde está la salida a vuestro dolor? Está dentro de vosotros. Fijaros qué contradicción, pero a la vez es verdadera. La salida está dentro. Qué bonito, ¿verdad? Por tanto, lo único que pretendo es invitaros a que recordéis, a que os empoderéis, a que recordéis quién verdaderamente sois y podáis plasmarlo en vuestro día a día. Fijaros que ahora la pregunta es, bien, reconozco el olvido, un olvido por cierto intencionado, también se nos ha descrito en todas las corrientes espirituales, ese olvido que nuestra dimensión espiritual, cuando se envuelve en la materia para experimentar el plano físico, se olvida, porque si no, imaginaros, no tendría sentido encarnar en cuerpo físico. Lo que somos de verdad es tan sutil, tan sutil, que necesita de un cuerpo físico también. Necesita también de un cuerpo mental, también necesita de un cuerpo emocional y, por supuesto, de un cuerpo energético, como luego veremos, para poder experienciar lo que somos, la vivencia humana en definitiva. Pero teniendo claro que son vehículos de conciencia, por cierto, perecederos todos ellos. Es importante que lo tengamos claro. Le dedico un capítulo, y a raíz de este bello poema que Rosa de forma tan emotiva nos ha compartido, en un capítulo dedicado a la muerte en el libro, para empezar a perderle el miedo. Sabéis que es uno de los grandes miedos que nos acompaña al ser humano, y es necesario empezar a mirarle a la muerte a los ojos y empezar a tener contacto más íntimo con la muerte. Porque la muerte no existe, no os engañéis. La vida es vida, y cuando eso que entendemos muerte simplemente es una puerta a la vida, a otra forma de vida, es vida más allá de la vida. Lo que está claro, y eso que no os voy a engañar, porque eso lo podéis ver y lo podéis percibir, que vais a morir, igual que voy a morir yo, igual que va a morir mi hija Alma. Tiene 15 días y la miraba a los ojos el otro día y la observaba y trataba de meditar a través de su propia muerte, y la miraba y decía, vas a morir. No se lo decía, por supuesto, pero lo estaba viendo. Todo es perecedero, lo más sagrado, lo que más quieres, lo que más amas en esta vida, pero todo es perecedero, excepto lo que somos verdaderamente no va a morir jamás. La muerte está presente en el libro, como os decía. Fijaros que en la primera parte del libro, donde trato de desplegar la naturaleza del sufrimiento, le dedico en especial a muchas de las consecuencias que podemos experienciar en nuestro día a día y que ponen de manifiesto esa clara identificación a nuestro pequeño yo. Entre otras cosas, pongo el énfasis en la creencia, por ejemplo, en el tiempo. El pequeño yo, vuestro personaje, cree en el tiempo. No sabe estar presente. En la existencia, el tiempo sabéis que no existe. Es una auténtica falacia, una entelequia de la mente humana. Sabéis que el único instante, el único verdadero de verdad, es este instante presente, que por cierto ha dejado de ser este para ser este nuevamente. La ciencia también nos lo está compartiendo a través de ese desdoblamiento del tiempo, a través de ese movimiento circular donde presente, pasado y futuro conviven en este instante, ¿verdad? Edgar Tolle, como bien sabéis, hablaba de ese tiempo de reloj y ese tiempo psicológico, ¿verdad? Siendo este último precisamente el que más sufrimiento nos genera, porque la mente nos lleva, sabéis, al pasado, selecciona
Acostumbra a seleccionar lo negativo, nunca lo positivo. Selecciona entre el pasado, entre los recuerdos. ¿Y qué hace? Proyecta el futuro, un futuro incierto que no has vivido. Y lo utiliza como referencia ese pasado para tratar de buscar alguna solución en un futuro que jamás, y os lo digo de verdad, jamás vais a vivir de la manera que os pensáis que la vais a vivir. Pero la mente y el pequeño yo funcionan así. Otra de las consecuencias de ese sufrimiento, donde podemos demostrar que en tu vida el sufrimiento existe, es que la vida está llena, en tu vida está llena de problemas. Tu mente, tu pequeño yo, a todo lo cataloga como problema. ¿Os habéis dado cuenta? Hoy porque llueve, hoy porque sale el sol, hoy porque el tren ha pasado 3 minutos más tarde. Hoy porque la silla en la que estoy sentado no es lo suficientemente cómoda. El pequeño yo a todo le ve problemas. Y si hay problemas, sufres. Porque no aceptas. Otra de las consecuencias claras de tu sufrimiento. La confianza y la aceptación. Sabéis que la falta de confianza tiene también su sentido profundo. Porque nos demuestra nuevamente que estás aferrado a tu personaje. Y el pequeño yo no confía en la vida. Lo habéis percibido, ¿verdad? No confiáis. A veces miramos de reojo, incluso a veces miramos al cielo y preguntamos, oye, que no me pase nada, sobre todo a mis seres queridos, que estén tranquilitos, ¿verdad? A veces incluso vamos por la calle y giramos, nos miramos el bolso, pensando que a lo mejor alguien nos puede hacer cualquier cosa. Miramos a nuestros hijos, ¿verdad? Y pensamos qué les puede pasar el día de mañana, si se ganarán bien la vida. O mismo nosotros mismos, cuando llega la enfermedad, que por cierto también le dedico unas cuantas líneas, acercarnos a la enfermedad. ¿Cuál es el sentido profundo de toda enfermedad? Si no hay confianza, que no la puede haber, porque la confianza únicamente puede ser cuando te abres por completo a lo que eres verdaderamente, cuando te entregas a tu divinidad, cuando te entregas a la vida que se expresa a través de ti. A veces cuando hablamos de la vida, diseccionamos la vida. No es que la vida pasaba por un sitio y yo estoy aquí. Y la vida, perdona, tú eres la vida misma. La vida se expresa a través de ti. Decía Kabir, ese gran santo hindú, bello poeta, tiene grandes poemas que por cierto recomiendo. Él hablaba de esa unidad en la diversidad, por supuesto. Por tanto, jamás podremos confiar en la vida y menos en la aceptarla, que es el paso siguiente a la confianza, si vivimos desde el pequeño yo. Y eso es un claro síntoma de que en tu vida el sufrimiento está presente. Fijaros que el pequeño yo también utiliza otras estrategias. El pequeño yo no ama. El pequeño yo no está a la altura del amar. El pequeño yo utiliza el querer. Al querer sí que se siente cómodo, porque sabéis que el querer es posesión. El querer implica aferramiento. El querer implica condicionamientos. Por eso el amar nos cuesta tanto, porque el amor verdadero, que no es una emoción, permitidme que os diga, es un estado profundo de conciencia. Es un estado profundo de conciencia, no es una emoción. Seguramente cuando percibimos algo de gozo, de placer, pero no es el amor. Cuando hay amor hay libertad y no puede haber miedo, pero sobre todo hay libertad. Y amar es el gran legado que tenemos como seres humanos. Amar las luces, amar las sombras, amar eso que os decía antes, ¿verdad? Como dicen los taoístas, los polos, integrar esas polaridades que os decía. Pues hay que amar también ese lado oscuro, aquello que nos saca a veces de nuestras casillas, ¿verdad? Eso es amar, sin condiciones, sin querer cambiar a nadie ni a nada, sin querer cambiar a nuestros hijos, sin querer cambiar a nuestro marido, sin querer cambiar a nuestros amigos. Amas.
y amas y haz lo que te dé la gana. Como decía aquel sabio, ¿verdad? Era San Agustín. San Agustín, es así. Por cierto, ese amor que nace de lo íntimo, nace de nuestro susurro del ser. Y por tanto, cuando vives desde lo que eres, amas. Y cuando vives desde el pequeño yo, quieres. Y eso es una distinción que creo que es importante. También el pequeño yo anda en ese juego de los deseos, de los placeres, y lo confunde con esa mal llamada felicidad de la que antes os decía, ¿verdad? También el pequeño yo no encuentra su propósito de vida. Jamás lo encuentra. Tu propósito de vida, el objetivo fundamental por el que estás encarnado en este plano físico, eso viene de tu ser, viene de tu alma, y ya lo sabes. A veces no lo queremos escuchar, no lo queremos oír, pero ese Dharma has venido para compartirlo. Por eso yo siempre digo, humildemente solo pongo mi granito de arena y no me guardo nada, absolutamente nada. ¿Para qué? Primero, porque ya lo sabéis todo. Y segundo, porque mi Dharma es para compartirlo. Por tanto, el pequeño yo, todo lo contrario. Retener, acumular. ¿Os suena? Es ese tener. Decía Erich Fromm que hay dos orientaciones en el ser humano. Yo estoy muy de acuerdo en esa exposición. Una orientación basada en el tener, en el acumular, retener, y en la orientación orientada al ser, donde lo único que haces es compartir. Ofreces a los demás esa parte de ti que tiene que ver con tu Dharma, con tu propósito de vida. Pues todos esos elementos trato de exponerlos en la primera parte del libro, para poder tomar conciencia, también a través de ejemplos prácticos, ese aferramiento que tienes tan claro a tu pequeño yo, a tu ego, a tu personaje. La segunda parte del libro me planteo, bien, sabemos cuáles son las causas de nuestro sufrimiento, ¿verdad? Las hemos compartido. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es el camino para cesar el sufrimiento? Revisando lo que han dicho los grandes maestros, sin excepción, todos ellos comparten el mismo mensaje. ¿Sabéis cuál es? ¿Cómo podemos poner fin a nuestro sufrimiento? Conociéndonos a nosotros mismos. Os lo repito. Conócete a ti mismo. Seguramente que esta expresión os sonará. En la ciudad de Delfos se levantó un templo en honor al dios Apolo. Y sabéis que se puso en el pronaos, en el frontispicio de entrada. Podían haber utilizado otra expresión, pero la pusieron con sentido profundo. Conócete a ti mismo. Luego seguía, conocerás al mundo, a Dios y al universo entero, decía. Esa es la llave que yo sí que os pretendo ofrecer. Esa es la llave que sí que yo os pretendo animaros a que os adentréis, a ese conocimiento de uno mismo. Le podéis llamar conocimiento de uno mismo, le podéis llamar, como en el yoga, autoindagación, vichara. Podéis llamar autovigilancia, autoobservación, el nombre que queráis. Lo importante es el conocerse muy bien, conocernos en profundidad. ¿Para qué? Precisamente para liberarnos del sufrimiento, para discriminar, para diferenciar lo que somos y lo que no somos, lo que es verdadero y lo que no es verdadero, lo que es real y lo que es ilusorio. Para eso sirve el conocimiento de uno mismo. En ese conocimiento de uno mismo, todas las tradiciones espirituales y filosóficas apuntan al mismo sitio. Los seres humanos tenemos dos dimensiones claras, una dimensión física y una dimensión espiritual.
Cada corriente espiritual y también filosófica acota cada una de esas dimensiones, profundiza en cada una de esas dimensiones. Os pongo el ejemplo del cristianismo y del judaísmo, que son los que más cercanos tenemos por tradición. En el cristianismo, Pablo de Tarso hablaba aquello de cuerpo, alma y espíritu. Recogía esa parte física y esa parte espiritual, ¿verdad? Los griegos también hablaban de esa trinidad. Hablaban de cuerpo, de psique y de neuma. Los taoístas hablan de 5 componentes. También los que nos gusta el yoga, se habla de 5 koshas, las envolturas del alma. En el Antiguo Egipto hablaban de 7 componentes. También en el hinduismo, de 7 partes. En definitiva, todos, y digo todos, hablan de esa doble naturaleza, física y espiritual. Yo lo que os presento en el libro es la constitución septenaria del ser humano. Fue una constitución que se mantuvo en secreto durante muchos años de forma esotérica en sus inicios, con S, esotérica, porque la humanidad no estaba preparada todavía para conocer, para comprender esa sabiduría. Finalmente hubo una señora teósofa, Blavatsky, que permitió canalizar toda esa sabiduría y lo pudo a través de los Mahatmas, de esos grandes seres iluminados, de esos maestros, permitir dar esa información a los seres humanos. Ya estábamos preparados para poder conocerla. Y es en esa constitución septenaria donde le dedico muchos capítulos y sobre todo la segunda parte del libro, ¿verdad? Hablamos de constitución septenaria porque entendemos que hay 7 componentes, 7 partes. Hay una dimensión física, como no, y una dimensión espiritual. Hablamos de que hay un cuaternario inferior, 4 partes que corresponden a nuestra personalidad y que ahora brevemente detallaré y os daré algunas pinceladas. En ese cuaternario inferior yo me referiré a la personalidad, engloba el cuerpo físico, habla el cuerpo energético o el doble etérico. Os hablaré del cuerpo astral o emocional, que seguro que lo podéis percibir, ¿verdad? Esas emociones, sentimientos. Luego entraré en detalle. Finalmente tenemos el último cuerpo dentro de esa personalidad, que es el cuerpo mental inferior. Estos 4 componentes, estos 4 vehículos, forman parte de la personalidad y son perecederos. Os lo he dicho antes, lo he compartido con profunda naturalidad y es importante que lo reconozcamos. Son importantes conocerlos, comprenderlos, pero son perecederos. Tu personalidad y mi personalidad morirá. Hemos dicho que habían 7, hemos compartido que hay 4 que forman parte de la personalidad, pero hay una individualidad, nuestro yo superior, una tríada superior. No entraré en detalle para no alargarme, pero en esa tríada superior, en el libro, le dedico un capítulo al cuerpo causal. El cuerpo causal es el cuerpo donde se alberga tu alma individual y también tu mente superior, esa mente de la que seguramente a lo largo del ratito saldrá. Es manas superior, es una mente abstracta, no es la mente parlanchina. Esa mente parlanchina forma parte de nuestra personalidad y por tanto es importante que lo comprendáis. Fijaros que el conocimiento profundo de lo que somos nos invita a 2 cosas fundamentales, 2 objetivos que son muy claros. Comprender y conocer nuestra personalidad nos ayudará a equilibrar la personalidad, nos ayudará a sutilizar todos tus cuerpos, todos y cada uno, a armonizarlos, a sutilizarnos, como os decía. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo tendrá equilibrar nuestro cuerpo físico,
armonizar nuestro cuerpo energético, equilibrar también y sutilizar nuestro cuerpo emocional y mental. ¿Para qué? Para ponerlo al servicio de lo que somos, para que lo que somos se pueda plasmar en nuestro día a día, se puede impregnar en todos vuestros actos, en todos vuestros movimientos. Por tanto, el objetivo claro, y empezaré ahora a describiros brevemente, cuerpo por cuerpo, es ese. ¿Sabéis lo que las tradiciones hablan de esa purificación? ¿Os suena, verdad? La purificación es la sutilidad, poner nuestros vehículos inferiores a nuestro servicio para que lo que somos se pueda plasmar, se puede impregnar en todas y cada una de vuestras células, porque lo que somos, somos, y ya lo somos. No hay que ir a buscar a ningún sitio lo que somos, simplemente es vivir desde lo que somos y no desde lo que no somos. Parece una contradicción, pero es así. Porque lo que eres y somos ya somos, y por tanto el trabajo es ese, es en desidentificarnos paulatinamente de lo que no somos para que se plasme lo que somos. Os decía que vamos a empezar brevemente con los 4 cuerpos de mayor a menor densidad y os iré compartiendo algunos de los elementos que considero importantes y así los he tratado de compartir en el libro para que a partir de hoy mismo, desde aquí a ahora, puedas poner tu cuerpo físico, tu cuerpo energético, tu cuerpo mental y emocional a tu servicio. Lo digo bien, a tu servicio. Cuando hablamos del cuerpo físico, es el primer cuerpo de esa personalidad de la que se hablaba. Es el cuerpo que tiene mayor densidad, no por ello el menos importante, ni mucho menos. De hecho, siempre que en algunas conferencias, cuando las personas se acercan y me preguntan ¿por dónde empezar? Hay muchas cosas y hoy en día, en este a veces desgraciado mercado espiritual donde se venden tantas y tantas fórmulas, ser feliz en 4 días, alcanzar la felicidad caminando 300 kilómetros, haciendo el curso que te alcanzarás el nirvana, meditando el zen para llegar a Satori. Bien, todo tiene también su sentido profundo, pero todo tiene un camino, todo tiene un proceso y hay que ir recorriendo pasito a pasito y cada uno va a ir viendo paulatinamente cómo a través de las acciones vais a ir observando cómo algo acontece en vuestro interior. Mirar, del cuerpo físico, lo que es importante y lo que es relevante es poner el cuerpo físico a nuestro servicio. Y me diréis, ¿de qué manera puedo poner el cuerpo físico a mi servicio? Parece una pregunta sin sentido, pero tiene su sentido profundo. Muchas veces vuestro cuerpo os habla a través de vuestra mente. Cuando estás comiendo, por ejemplo, y tu cuerpo te dice, ¿y por qué no comemos un poquito más? Tu mente se empieza a poner dudosa y acabas comiendo ese exceso. Y ese exceso a veces es el que te genera luego dolor de barriga. Es ese movimiento entre cuerpo y mente que no somos capaces de equilibrar. Por tanto, el cuerpo físico tiene que estar a nuestro servicio. En el yoga decimos que hay que respetarlo, pero hay que ponerlo en su sitio. El primer elemento importantísimo que me parece capital para poder empezar a sutilizar el cuerpo físico es la alimentación, a través de una alimentación consciente. Yo en el libro hablo de 2 elementos fundamentales. Hablo de la alcalinidad y de la sutilidad. Sabéis que la alcalinidad es algo importantísimo en nuestro día a día. Hubo un señor llamado Otto Warburg, premio Nobel, por cierto, en el año 1931. Ha pasado desapercibido, como tantas otras personas, pero él aportó muchísimo en relación a la alcalinidad y expresó aquello de que todas las enfermedades son ácidas, todas. Y por cierto, donde hay falta de oxígeno, donde hay oxígeno, no puede haber enfermedad.
incluido el cáncer. Repito, premio Nobel. Donde hay oxígeno no puede haber enfermedad. Para sutilizarnos necesitamos alcalinidad, alimentos alcalinos. También me baso en la medicina ayurvédica. Sabéis que en la medicina ayurvédica hay 3 tipos de alimentos: alimentos sáttvicos, tamásicos y rajásicos, siendo los alimentos sáttvicos los que en mayor pureza nos dan. Los seres humanos, sabéis que lo que veis en cuerpo físico, antes lo compartía con un amigo, es materia, pero la materia sabéis que es energía, ¿verdad? Todo en la existencia es energía, no hay nada que no sea energía. Y como seres humanos emitimos una frecuencia vibracional, todo en la existencia emite una frecuencia vibracional. Los seres humanos sanos emiten una frecuencia vibracional entre 62 y 72 megahercios. Cada alimento tiene también una frecuencia vibracional. En la medicina ayurvédica se nos habla que los alimentos sáttvicos, por ejemplo, las hortalizas, las frutas, las legumbres, son alimentos que nos aportan paz, que nos aportan equilibrio. No nos aportan la dispersión, el embotamiento de la mente que otros alimentos, y pongo el especial interés en la carne, por ejemplo, cuya frecuencia vibracional es 0. 0 en frecuencia vibracional, la carne. Yo no os voy a pedir que dejéis de comer carne por temas de salud, ni mucho menos, que cada uno sienta lo que sienta. Sí que os lo pediré por un tema de compasión, como así los grandes maestros, todos, sin excepción, han defendido el vegetarianismo, el respeto a la vida, el respeto a todas las formas de vida, ¿verdad? Que luego hablaremos de ese gran respeto, de ese gran principio. Por tanto, los alimentos en su origen deberían de ser lo más puros posibles para que podamos sutilizarnos, para que podamos alcalinizarnos. Hablo también de ese gran tesoro que tenemos a día de hoy, asequible, que es el agua de mar. Sabéis que el agua de mar nos da un pH de 8.2, siendo el pH sanguíneo en condiciones normales de 7,37 a 7,47. Cuando el pH del ser humano es inferior a 7, sabéis que entra en acidosis y por tanto estamos alejados de esa alcalinidad de la que os hablaba. Por tanto, el cuerpo físico lo podemos cuidar y lo podemos empezar a respetar y lo podemos empezar a sutilizar gracias a la alimentación. Y creo que es el primer caminito que podemos recorrer, una alimentación consciente. También os hablo de practicar ejercicio consciente. El trabajo aeróbico tiene que estar presente. Se puede caminar. El que sienta también puede correr, por supuesto. Y hablo de consciente, que pongas atención en lo que estás haciendo. Como dice ese proverbio zen, si comes, come. Si caminas, camina. Pon tu atención en ese caminar. También cuando hablo del cuerpo físico, me animo a escribir y compartir sobre una sexualidad consciente. Trato de ir hacia un camino, hacia una fusión álmica entre dos seres humanos, lejos de cualquier sexualidad mecanizada, egoica y sobre todo banalizada. La sexualidad es un ritual consciente. Y creo que eso deberíamos abrir la mente y acercarnos a ese tipo de sexualidad sentida, esa meditación entre dos cuerpos, entre dos almas, nunca mejor dicho, y no en algo que, como ya sabéis, se ha convertido la sexualidad en algo instrumentalizado, en algo que viene de la mente a través de sus fantasías, de sus movimientos, ¿verdad? Ese es un poquito el trabajo, así a rangos generales, que podemos hacer con el cuerpo físico. Lo tenéis con mayor detalle en el libro. El siguiente cuerpo que tenemos, y no menos importante, por supuesto, es el cuerpo energético, el doble etérico.
El cuerpo energético es el molde en el que se construye vuestro cuerpo físico. Es muy importante que lo tengáis claro esto. Es más, os digo, y así lo saben, y así nos lo han compartido los antiguos, la muerte clínica, la muerte de verdad, no acontece cuando para el corazón, cuando se para. De hecho, en las experiencias cercanas a la muerte ya empiezan a darse cuenta. Los antiguos nos decían que hay un cordón, un hilo de plata que une ese cuerpo energético con ese cuerpo físico, ese molde que es el cuerpo energético con nuestro cuerpo físico. Y cuando se rompe ese cordón de plata, cuando se rompe es cuando sí perecemos. Ese cordón de plata lo que nos hace es transmitirnos la vitalidad. Ese cuerpo energético lo que hace es absorber la vitalidad que tenemos como seres humanos. No os confundáis, los alimentos no os dan vitalidad. La vitalidad os la da el prana, el chi de los orientales. El prana se absorbe a través del sol, se absorbe a través de la tierra, se absorbe a través del aire. Por eso la importancia, y así lo han dicho los grandes sabios, la helioterapia, los baños de sol, con prudencia, por supuesto. Muchos sabios han mirado al sol toda la vida y de hecho se está practicando cada vez más el mirar al sol. También lo describo en el libro. Pero el sol es necesario y tiene que estar cada día presente para absorber prana, para estar vitales, para tener energía, para no estar decaídos. El decaimiento físico no es un tema de comer mucho o poco, es un tema de absorción de la energía vital, la absorción del prana. En ese cuerpo energético es importante que entendáis que hay 3 elementos que son importantes. Por un lado, los chakras, por otro lado, los nadis y por otro lado, la kundalini. Lo hablo en el libro. Podríamos decir que los nadis son como esas arterias invisibles que cogen ese prana gracias al aporte, sobre todo del chakra del bazo, que coge ese ese prana del sol, como os decía principalmente, y esos nadis, esas arterias, que son más de 70.000 en el cuerpo. Los sabios hablaban de ese cuerpo de gloria, ese cuerpo luminoso, seguramente lo habréis escuchado. Lo que hacen es llevar toda esa energía a todos los puntos del organismo. Hablo en el libro que hay 3 nadis principales que son muy importantes que podáis conocer y que lo podéis utilizar ya desde vuestro día a día. Es Ida, Pingala y Shushmana. Ida es el lado izquierdo, es el lado femenino, es lo que nos aporta paz, lo que nos aporta sosiego. Pingala es el lado masculino, nuestro lado solar, nuestra energía. Un ejemplo sencillo y práctico: cuando estéis angustiados, cuando estéis irritabilizados, cuando tengáis ira, lo único que tenéis que hacer es taparos el orificio derecho y respirar, hacer pranayama, que es técnica de respiración yógica, con el lado izquierdo. Me tapo el lado derecho, respiro con el lado izquierdo. Inspiración y expiración. Y veréis cómo paulatinamente os aquietaréis, os relajaréis. Incluso para dormir. Hay personas que tienen dificultad para dormir y yo les invito a que hagan pranayama. Tápate el orificio derecho y respira por el orificio izquierdo. De la misma manera, si necesitas energía, si necesitas fuerza, necesitas vigorosidad, todo lo contrario, nos taparíamos el lado izquierdo y respiraríamos por el lado derecho. Y notaremos rápidamente cómo la energía sube, cómo la fuerza interior se incrementa. Por tanto, es importante que conozcáis que hay 2 orificios, Ida y Pingala, y también hay un canal central que es Shushmana, que es otro de los nadis fundamentales. Os hablaba de los chakras, también están recogidos. Hay 7 chakras fundamentales. Los 2 primeros corresponden a todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo físico. El tercero, el cuarto y el quinto tienen que ver con aspectos mentales y emocionales de nuestra persona, de todas las energías que manejamos en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Y el sexto y el séptimo tienen que ver con nuestra dimensión espiritual, como bien sabéis. Hablo en ese cuerpo etérico, además de recomendar el sol, que es gratuito, por cierto,
Por cierto, es gratuito. Hipócrates, sabéis que fue el padre de la medicina, defendía también el agua de mar y defendía los baños de sol, como también los hacían los antiguos, los egipcios, por ejemplo, los toltecas. Toda la sabiduría siempre sabía que el sol, de hecho nosotros como raza sabéis que venimos del logo solar, y el sol, por tanto, el Christos, tiene que ver con ese fuego, tiene que ver con el sol. El sol es íntimo, es nuestro gran aliado. Os decía también que cuando hablamos del doble etérico, del cuerpo energético, le dedico también un ratito a hablar de pranayama, de la respiración consciente. La respiración es nuestro gran aliado. Tenemos que aprender a respirar conscientemente. Cuando estés angustiado, cuando tengas miedo, cierras los ojos y respiras el miedo. Inspiras, respiras y exhalas. En el yoga hablamos de que hay 3 partes, puraka, kumbhaka y rechaka. Inspiro, traigo todo el prana, retengo un poquito el aliento para que esa energía vital recorra todos los puntos del organismo y finalmente exhalo. Y en esa exhalación suelto todo lo que ya no quiero, ¿verdad? Seguimos con ese doble etérico. En el libro también hablo mucho del contacto con la naturaleza. Para mí la naturaleza lo es todo. La naturaleza nos regala vida, nos regala esa fuente de prana, nos regala esos iones negativos que tanto necesitamos. Sabéis que el estrés, la contaminación, toda la polución en definitiva, lo único que nos llenan es de iones positivos. Lo sabéis, y eso daña mucho al cuerpo físico, debilita el cuerpo energético y, como no, también, por ende, al cuerpo mental y al cuerpo emocional, porque todos van unidos. Yo ahora lo estoy presentando uno a uno para daros algunas pinceladas, pero que tú tengas un dolor en el cuerpo físico también afecta a tu cuerpo mental, porque tus pensamientos son más obsesivos, afecta a tu mundo emocional, porque te sientes decaído, empiezan a salir esas emociones a veces dañinas, y cómo no, a tu cuerpo también etérico, te falta vitalidad, etc. Todo está unido. Por tanto, os decía que el contacto con la naturaleza, descalzarse, no cuesta dinero. Descalzarse es un tesoro. Siempre que puedas, descálzate, enraízate con la madre tierra. Las zapatillas han sido uno de los grandes inventos que nos han desenraizado. En muchos países sabéis que todavía andan descalzos. Algunos no porque no tengan recursos, sino porque quieren esa conexión íntima, quieren recibir la energía telúrica de la madre tierra. Por tanto, es importante que siempre que puedas te descalces. De hecho, es curioso, los bebés, cómo les gusta ir por el suelo. ¿Os lo habéis pensado? ¿Lo habéis observado? Es muy curioso. Quieren esa energía, quieren esa vitalidad que corre por el suelo de la madre tierra. Por tanto, también os invito a que abracéis un árbol. En los últimos meses habéis abrazado un árbol, cierra los ojos y abrázalo y observarás y siente con los ojos cerrados la energía que recorre. Cómo corre la energía por un árbol, cómo te transmite esa paz, esa quietud, esa presencia. Pues eso te llena también de vitalidad. Por tanto, te animo a que, si puede ser hoy, que abraces un árbol. A veces cuando estés angustiado, incluso cuando tengas dolor de cabeza, abrazar un árbol 10 minutos y respirando, como os decía, veréis cómo el dolor de cabeza poco a poco va disminuyendo. Es así. Estamos llenos de iones positivos, de contaminación acústica, móviles, ruidos, ¿verdad? Por tanto, qué necesario es volver otra vez a nuestro verdadero origen, a la naturaleza. Esto sería un poco algunos de las pinceladas del doble etérico, de ese cuerpo energético. Hay muchas más. El siguiente cuerpo al que me gustaría referirme es al cuerpo emocional, al cuerpo astral, también se le llama. Son esas emociones, son esos deseos, son esos sentimientos. ¿Lo percibís? Eso es un cuerpo por sí mismo. Todo eso que sientes a diario es un cuerpo por sí mismo
Y tenemos que poner orden a ese mundo mental y emocional también. Tenemos que tratar de que esas emociones, de la misma manera que llegan, se puedan ir. Nos han dicho los grandes sabios que hay un doble movimiento muy sencillo. Cuando sientas una emoción, lo puedes poner hoy mismo en práctica, o a través de un pensamiento, es lo mismo. Observar y aceptar. No identificarte con lo que sientes. De hecho, ese es el trabajo de la meditación, ¿verdad? Cuando aparece el pensamiento, lo observas como si fuera una nube, dejas que pase y adiós. Cuando llegue una emoción, la observas, te das cuenta y la aceptas. Qué fácil, ¿verdad? Ese es el testigo del que hablan los budistas, por ejemplo. Observar y aceptar con amor. No te pelees con la emoción. Siente lo que sientes. ¿Sientes tristeza? Siente tristeza. ¿Sientes ira? Sientes ira y la aceptas. Cuando te has peleado con la ira y con la tristeza, vuelves a entrar en el círculo vicioso y empiezan las garras del sufrimiento. Te están esperando. Cuando únicamente observas y sientes lo que sientes y aceptas, eso lo acabas trascendiendo, acaba cesando. ¿Lo habéis observado? Fijaros que para calmar el mundo emocional os diré dos cosas. La primera, se nos ha dicho desde la sabiduría antigua que para calmar nuestras emociones, todo ese mundo a veces caótico, de tantos deseos, a veces que no entendemos. Queremos una cosa y luego cuando ya la tenemos no nos conformamos y queremos otra y otra. Y a veces son deseos egoicos. ¿Qué nos han dicho con el mundo emocional? Fijaros que en la tradición se nos ha dicho que el ser humano puede incorporar una serie de actitudes, una serie de comportamientos que podemos incorporar en nuestra vida, que nos permiten calmar, nos permiten equilibrar todo ese mundo de emociones, todo ese mundo de deseos egoicos y otro mundo y otra serie de actitudes, de comportamientos que debemos desechar, unas incorporar y otras desechar de nuestra vida. Os pongo el ejemplo de los budistas. Ellos hablan de los paramitas o las perfecciones. Hay un decálogo de 10 o de 6. Blavatsky nos hablaba de la escalera de oro. Los primeros cristianos hablaban de los mandamientos. Los hinduistas y en el mundo del yoga nos hablan de los yamas y los niyamas. Da igual. En la escuela pitagórica se nos hablaba de 25 preceptos. En el mundo sufí se habla de los principios. El nombre es lo de menos, pero quería compartiros que eso ha estado presente. Se nos ha dicho que hay comportamientos que facilitan que eso pueda plasmarse, que eso pueda quietarse, y hay otras actitudes y comportamientos que lo que hacen es todavía nos densifican más y nos meten en un mundo de más turbulencia y por tanto de más sufrimiento. Yo en el libro utilizo los yamas y los niyamas. Podía haber utilizado cualquier otra escuela, pero los yamas y los niyamas me parecen muy acertados. Yamas son las cosas, actitudes, comportamientos que tenemos que desechar de nuestra vida, y los niyamas son lo que podemos incorporar. Por daros dos pinceladas rápidas. Los yamas, por ejemplo, antes os hablaba de un principio capital. Uno que ha estado, os diría, en todos los maestros, sin excepción, que es ahimsa, el respeto a la vida, el respeto a todas sus formas, la no violencia. La pregunta es, yo no mato, no soy violento. Los sabios te dicen, a todas las formas de vida, respetas a todos los seres sintientes, sin excepción. Pues eso es una actitud que hay que cultivar, en este caso que hay que podar
el no daño a ninguna forma de vida. Esta sería una, pero hay muchas más. También se nos habla de no mentir, de la veracidad. Sabéis que cuando uno entra en el mundo de la mentira, al final uno se acaba complicando a sí mismo y al final se monta una historia mental que no es capaz de sostener, y lo que hace es embotar la mente y el mundo emocional. Es evidente, lo hemos experienciado todos, ¿verdad? Por tanto, la veracidad es un acto que hay que cultivar y hay que ser veraz. A veces gusta y a veces no gusta. A veces tu necesidad no corresponde a la necesidad del otro, pero hay que ser veraz. Y eso te permitirá aquietar tu mundo emocional. Algo tan sencillo, no para ganarte el cielo. Esa veracidad no es para responder a un tercero que te va a decir si esto está bien o esto está mal. La veracidad va contigo mismo y por supuesto con los demás. En esos niyamas podría seguir con el desapego, etcétera, pero para no alargarlo os diré algunas actitudes que podemos incorporar. Se nos habla de tapas. Tapas es la autodisciplina. Tapas también tiene que ver con la humildad, con el acumular poco. ¿Os acordáis aquella gran frase de San Francisco de Asís que decía: necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco? Tiene que ver con todo esto. También lo sabían muy bien los sabios. Cuanto más acumules, más te metes en el mundo de la mente. Por tanto, tiene que ver con ese, como decía Meister Eckhart, decía el desasimiento, el desapego, el soltarte. Soltar lo que te retiene. Ahora es el momento en vida, no esperéis al último suspiro. Ahora hay que soltar. De la misma manera, también se nos invita no solo a llevar una vida sencilla, como os decía, disciplinada. No quiere decir que saquemos el látigo, ni el silicio, para mortificarnos, ni mucho menos. Pero sí que hay que estar atento en nuestro día a día, atento a lo que comemos, atento a lo que sentimos, atento a nuestros pensamientos. También se nos habla de otra facultad que creo que es muy importante y no la usamos a diario, por desgracia. ¿Sabéis cuál es? El contento. El contento, mostrar alegría. El contento es una facultad que nos ayuda. Hace poco leía que un niño de 4 años se ríe de media aproximadamente de entre 300 y 400 veces al día. ¿Sabéis cuántas veces se ríe un adulto de 40? 4. El pequeño yo ha tomado las riendas. El pequeño yo, tenéis otro claro ejemplo de que en esa vida llena de sufrimiento, la alegría pasa a momentos puntuales, asociados a momentos de placer, lo que os decía, ¿verdad? Momentos de bienestar. Y donde hay bienestar y placer hay sufrimiento. Acordaros siempre de esto. Es instantáneo además, a veces instantáneo y luego a veces a corto plazo, pero siempre hay sufrimiento. Por tanto, el contento es importante que lo tengamos en nuestras vidas presente. No cuesta nada regalarle una sonrisa a alguien, ¿verdad? Eso es abundancia. A Buda se le acercó una persona muy pobre en uno de sus encuentros y le dijo: no tengo absolutamente nada, soy pobre de verdad. Y Buda le dijo: no, tú eres abundante. Y él siguió: no tengo ni para comer. Y Buda le dijo: amigo, estás equivocado. Tienes unos ojos para regalar una mirada compasiva. Tienes una sonrisa para regalar un cariño a alguien. Por tanto, esa es la abundancia que vale, ¿verdad? Por tanto, el contento nos ayuda a equilibrar, a salir de ese movimiento mental. Todos son problemas, quejas. Otro rasgo del pequeño yo, las quejas. Le encantan las quejas. Como no confía y tampoco acepta, pues el recurso natural es la queja. Me quejo de todo. Y si no hay nada, me lo invento. Me invento la queja. Por tanto, el contento no puede estar presente, ¿verdad?
Os decía que el segundo elemento en el que me quería detener para equilibrar este cuerpo de emociones, este cuerpo emocional o astral, es tratar de seguir una coherencia. Tenemos que ser coherentes. Yo hablo en el libro de una coherencia que tiene que ver con el sentir, tiene que ver con el decir y tiene que ver con el actuar. Sentir desde el corazón, decir con la palabra y actuar en la misma dirección. Esa es la acción correcta de la que nos han hablado los grandes maestros. La acción correcta. Me diréis, ¿y dónde está el pensar, Sergio? No lo pongo. De momento no pienses. Cuanto menos pienses, mejor. Porque la mente poco cultivada, poco trabajada, tiende a la negatividad. De hecho, sabéis que nos manejamos entre 60.000 y 70.000 pensamientos diarios. El 90% de los pensamientos son los mismos que el día anterior, siendo casi el 90% todos negativos. Por eso te comparto que cuanto menos pienses mejor y que lo que precisamente debemos cultivar es el corazón. Es esa primera llamada que nos decían los antiguos, donde todo el mundo recibe y que forma parte de esa intuición, de esa inspiración, inspíritu, y por tanto tiene que ir en línea. Eso que sientes, que ahí está. De hecho, la neurociencia ya nos lo dice, que el corazón tiene más neuronas que el cerebro, más de 5.000 veces superior. Y sabían perfectamente los antiguos que la primera llamada, cuando recibimos la información, primero pasa por el corazón y luego sube hacia arriba. Por tanto, escúchate. Pero para poder escucharte hay que parar la radio de nuestras mentes. Esa loca de la casa de Santa Teresa de Jesús, siempre la cito. Nos hablaba de esa ataraxia, de esa calma, de esa tranquilidad interna. Pero para tener esa tranquilidad interna tenemos que poner esos granitos de arena, ¿verdad? Por tanto, que haya coherencia en vuestra vida. Lo que sientes, lo que digas y lo que haces, que vaya en la misma dirección. Y ahí saldrá esa acción correcta. A veces ser fiel a esta trilogía es difícil, ¿verdad? Porque sentimos una cosa, a veces decimos otra y acabamos haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Y bueno, la epigenética también nos está diciendo que esas emociones, esa falta de coherencia, pues se impregna en nuestras células y se manifiesta muchas veces en forma de enfermedad. Y lo curioso, como ya sabíamos y como ya sabían, sobre todo los antiguos, que esa información es hereditaria, que esa información, porque toda la existencia es información, lo heredamos. Por tanto, es importante que también no solo lo hagamos por nosotros, que es el primer elemento, sino que lo hagamos también para las futuras generaciones. El poder estar en paz, cultivarnos y armonizarnos. Finalmente tenemos el último cuerpo, el cuerpo mental, y ese lo conocéis todos. Es el cuerpo de la mente caótica, con todo el respeto. Es una mente poco disciplinada, es una mente llena de pensamientos. En el yoga se hablan los vrittis, son esos oleajes, esos pensamientos incesantes, repetitivos, de tono negativo, asediantes. ¿Los identificáis? En ese cuerpo mental aparecen los sistemas de creencias, tus automatismos, tu forma de ver las cosas. Porque las cosas, debo decirte, lo digo con todo el cariño, no las ves como son, no las percibes en su naturaleza verdadera. Lo único que hacemos es interpretarlas de acuerdo a nuestra forma de ver la vida. Ahora seguramente me estás escuchando, me estás viendo, pero estoy seguro que también me estás interpretando. Quizás me ves la camisa, la camiseta, quizás la forma en la que estoy sentado, quizás también la forma en la que me expreso. Y eso determina tu forma de entender lo que estás viendo. Son esos velos, son esos filtros. Y ahí están también en ese cuerpo mental. En ese cuerpo mental también están los samskaras, que por cierto son foco de sufrimiento.
En el yoga se habla de todas esas impregnaciones, recuerdos, memorias dolorosas, toda esa carga, sobre todo inconsciente, ¿verdad? Ese niño herido del que se habla en Ho'oponopono, que también le dedico un poquito del libro a hablar de la responsabilidad versus la culpa. La culpa es la herramienta del pequeño yo. De hecho, su fiel herramienta, su herramienta estrella. La responsabilidad viene del ser, es algo que viene de lo que somos. Por tanto, invitaros a que asumáis la responsabilidad por completo de vuestra vida y de vuestra existencia. Sabéis que la mente tiene varios niveles. Hay una mente inconsciente donde está albergada toda nuestra oscuridad, donde están albergados todos nuestros traumas, donde está contenido muchas de esas memorias dolorosas. Y por tanto es importante que podamos aflorar toda esa carga, muchas veces simplemente con el hecho de sentir lo que sentimos, no reprimirlo. Yo hablo en el libro muchas veces de la no represión. Estamos acostumbrados a reprimir todo, ¿verdad? Y a los niños cuando empiezan a llorar, lo primero que hacemos, niño, cállate. No estamos acostumbrados a expresarnos, hay que dejar que las emociones salgan, porque si no el cuerpo chilla. Y el cuerpo chilla a través de la enfermedad. Muchas de esas emociones las somatiza el cuerpo físico, también el cuerpo energético, como bien sabéis. Por tanto, permitiros un momento de rabia, si tiene que haber rabia, que pueda salir, por supuesto, siempre siendo respetuoso y sin violencia, pero podemos respirar la rabia. Esas emociones tienen que salir a flote, ¿verdad? En ese cuerpo mental inferior, pues se albergan todas esas creencias limitantes también, esa baja autoestima que a veces uno tiene consigo mismo, fruto de esas creencias, a veces heredadas y a veces que uno se ha construido con el paso del tiempo. Y lo único que invitamos, o trato de invitar, es a poner un poco de orden en esa mente concreta. Fijaros, y ya pongo a colación y entro ya en el cuerpo causal, en ese cuerpo de lo que somos verdaderamente. Hemos hablado de estas personalidades, estos 4 cuerpos, todos ellos perecederos, absolutamente. Pero sí que me quisiera detener, y ya para finalizar, en lo que somos verdaderamente, a través de nuestro yo superior, a través de esa triada superior. El cuerpo causal, os he dicho antes, que ahí está albergada vuestra alma individual. Pero también hay una mente superior que los antiguos siempre han compartido. No es una mente concreta de la que os hablaba antes, de esa mente parlanchina. La mente superior se encarga de otras cosas, de lo trascendente, de lo creativo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Y el universo? Son todas esas preguntas trascendentales que todo ser humano en algún momento dado, fruto de las demandas de nuestra alma, porque nuestra alma nos demanda, a veces lo confundimos con esos deseos del pequeño yo, pero son demandas de nuestra alma. Nuestra alma nos susurra los nutrientes que necesita, y esa mente abstracta, esa mente superior se desarrolla a través de eso, a través de las preguntas trascendentales, a través de las lecturas conscientes, a través de la creatividad, a través de la pintura, a través de la música, a través del arte, a través de la poesía. Todo eso es mente abstracta. ¿Y sabéis para qué sirve el desarrollo de esa mente abstracta? Los antiguos tuvieron la enorme generosidad de hablarnos de un puente, para que os entendáis. Hay un puente que comunica nuestra personalidad, esos 4 cuerpos de los que os he hablado, con nuestra verdadera identidad, con nuestro yo superior. Ese puente une la mente concreta con la mente superior. ¿Y sabéis cómo se llama? Antakarana. Antakarana es la forma, es el hilo conductor entre nuestra personalidad y nuestra divinidad.
cuando expandimos lo que somos, abriendo Antakarana, facilitando también, como os decía, equilibrando y sutilizando la personalidad de cada cuerpo que hemos compartido, eso que somos puede descender en nuestro día a día. Por eso es tan importante todo esto. Por un lado, equilibrar lo que no somos, nuestra personalidad, cuidarla, mimarla, respetarla, pero poniendo un trabajo para armonizarla. Y por otro lado, potenciar, en este caso, nuestra mente superior, para que pueda abrirse las compuertas y pueda plasmarse lo que somos en nuestro día a día. Por tanto, en ese momento es cuando empiezas a percibir desde lo que eres esa unidad verdadera. Percibes que tú y yo estamos unidos, que tú y yo somos lo mismo. Yo soy tú y tú eres yo. Y por tanto, cuando empezamos a vivir desde la unidad, tan solo podemos vivir libres de todo sufrimiento. Por tanto, esa es mi modesta invitación a que podáis gozar de la vida, no sobrevivir la vida. Cuando uno sobrevive es fruto de que en su vida el sufrimiento está presente, y os animo encarecidamente a que podáis vivir con mayúsculas desde lo que eres y sobre todo gozar. La vida está para gozarla, para vivirla a cada instante, para llenaros de vida, para gozarla y disfrutarla y expresaros a través de la vida misma, en cada momento, compartiendo, dándote a los demás y sobre todo dando tu mejor versión. Se necesita gente valiente en este mundo, gente que quiera aportar su granito de arena a lo que has venido. ¿Has venido para algo? Pues compártelo. Todo es divino y todo es eterno. Jamás te olvides. Por tanto, aquí os dejo. Os doy las gracias de todo corazón y mi único propósito y deseo, humilde, por supuesto, es que podáis gozar y vivir libres de todo sufrimiento. Con todo mi amor. Gracias. ¿Dimos la firma de libros? Muchísimas gracias a todos, también de mi parte y en nombre de Emilio. Y deciros que ahora firmará libro Sergio para el que quiera llevárselo puesto. Y yo antes os he contado media parte de la experiencia, pero la experiencia es que ni Sergio sabe que yo cuando me he metido a leer este libro es que por otras partes vienen cosas a tu vida que ahora sería muy largo de contar, que no te las puedes ni imaginar. O sea, este libro ha sido una puerta a abrir ese Antakarana. En mi caso, y lo que me ha llegado no está ni escrito en el libro, o sea, fijaros hasta qué niveles cuando abres llegan las cosas. Entonces, bueno, yo os invito, porque no es lo que dice el libro, sino es la apertura que hace en tu ser. De verdad, y os lo digo desde la humildad, porque antes os he compartido lo que pasaba cuando se dormía con el libro, pero la respuesta es que me ha llegado otra respuesta que ha cambiado mi vida totalmente. ¿Por qué? Porque esa puerta de Antakarana se ha abierto, alguien ha conectado mediante un comentario, yo lo he cogido y lo he desarrollado, pero es que es una maravilla. Y aquí lo dejo todo. Gracias. Gracias, Rosa. Ya te lo tomo.